Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy nos tocó hablar del sistema de irrigación arterial y drenaje venoso del encéfalo. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Medicina General y Comunitaria de la Universidad de la Salud. Nuestro equipo está conformado por Isaac Celaya Acevedo, Carlos Alberto Franco Pérez, Dana Paola García Godoy, Carlos Enrique Maganda de la Cruz, Luis Eric Daniel Ortega Palacios, José Luis Pérez Contreras. Esperamos que este video sea de tu agrado y puedas aprender mucho. Acompáñanos. El mesencéfalo forma parte del sistema nervioso central. Se define como la parte del encéfalo situada entre el romboencéfalo y el diencéfalo. Junto con la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, da lugar al tronco encefálico, es decir, la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Esta estructura, en especial, está ampliamente relacionada con funciones auditivas, visuales y el estado del sueño vigil. Dentro de las principales características del mesencéfalo, tenemos que es conocido también como el cerebro medio. Este surge de la unión de la región cerebral que une el tronco encefálico y el cerebelo. En su parte superior podemos encontrar el diencéfalo. Asimismo, este posee un conducto por medio del cual viaja el líquido cefalorraquídeo. Este mismo provee estabilidad mecánica al organismo, transmite impulsos sensoriales de la médula espinal hacia las regiones cerebrales. Atraviesa el conducto de Silvio, por medio del cual fluye el líquido cefalorraquídeo. En su interior, el mesencéfalo posee núcleos que se encargan de los movimientos de los ojos. Función del encéfalo. De todas las funciones que el encéfalo desempeña, es destacable el manejo de la actividad corporal y la recepción de datos que se obtienen desde el exterior y del interior. En otras palabras más sencillas, el encéfalo tiene a su cargo la asociación de los componentes psicológicos con los componentes físicos. El encéfalo está compuesto por muchas regiones diferentes. Sus partes son diferenciadas dependiendo de la función en la cual se ubican. La principal función de la mayoría de las partes del encéfalo, como el del mesencéfalo o metencéfalo y el miencéfalo, consisten básicamente en transportar la información. En ese mismo orden, una de las funciones principales del encéfalo es tomar información que se origina en el cuerpo, es decir, en la médula espinal, y llevarlas a porciones superiores ubicadas en el cerebro y viceversa. Esta función es sumamente trascendental debido a que se trata del mecanismo en que los mamíferos poseen para obtener la información psíquica e integrarla con la física. De igual forma posibilita tener en marcha muchísimos procesos fisiológicos. Continuando con el tema, tenemos el sistema de irrigación encefálica. Este sistema se encarga de ser la vía de flujo sanguíneo hacia las estructuras del encéfalo. Principalmente, la irrigación sanguínea al cerebro se divide en una circulación anterior y otra posterior, las cuales se interconectan para formar el polígono de Wills. La circulación anterior se deriva de las arterias carótidas internas y está formada principalmente por las arterias cerebrales anteriores y medias. La circulación posterior se deriva de las arterias vertebrales y está formada principalmente por las arterias cerebelosas y cerebrales posteriores. El drenaje venoso primario del cerebro se lleva a cabo a través de la vena yugular interna. Origen arterial. La irrigación arterial del cerebro procede de dos sistemas arteriales. Arterias carótidas internas, que es la circulación anterior, se originan de la bifurcación de la arteria carótida común a nivel de C4, continúan en el cerebro y se convierten en la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior se ramifica de la arteria carótida interna. El sistema vertebrobrachial, circulación posterior, habla sobre las arterias vertebrales que nacen de las arterias subclavias. Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. La arteria basilar se bifurca para convertirse en las arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebelosas nacen de las arterias vertebrales y de la basilar. La irrigación sanguínea cerebral. La arteria cerebral anterior, su origen rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Su trayecto ocupa la fisura longitudinal y se dirige hacia atrás, anastomándose finalmente con arterias cerebrales posteriores. Las divisiones de ella nacen numerosas ramas centrales anteromediales.
y este irriga porción medial de los lóbulos frontales y parietales, el brazo anterior de la cápsula interna y la mayor parte del cuerpo calloso. La arteria cerebral media, el origen de ella es la rama terminal mayor de la arteria carótida interna. El trayecto de esta discurre por la fisura lateral y posteriormente en la ínsula. Las divisiones son ramas corticales y centrales. Esta irriga porción lateral de los lóbulos frontales y parietales, porción de los lóbulos temporales, rodilla y brazos posteriores de la cápsula interna, la mayor parte de los ganglios basales. La arteria cerebral posterior. Su origen surge como ramas terminales de las arterias basilares. El trayecto de esta viaja en paralelo a la arteria cerebrosa superior y recibe la arteria comunicante posterior en su recorrido lateral. Este irriga el lóbulo occipital, porción posterior medial de los lóbulos temporales y cerebro medio, y la irrigación sanguínea del cerebelo. El cerebelo recibe irrigación sanguínea por ramas de las arterias vertebrales y basilar. La arteria cerebrosa superior, que su origen surge de la posición distal de la arteria basilar, este irriga el cerebro superior y cuerpo pineal. La arteria cerebrosa inferior anterior, que su origen surge de la porción proximal de la arteria basilar, irriga la superficie anterior e inferior del cerebelo, la cara inferolateral de la protuberancia. La arteria cerebrosa inferior y posterior, su origen proviene de la arteria vertebral, y este irriga la superficie posterior e inferior del cerebelo, el plexo corideo del cuarto ventrículo. Drenaje venoso del encéfalo. El sistema de drenaje venoso del encéfalo se subdivide en sistema superficial y sistema profundo. Ambos sistemas drenan a un sistema colector de senos venosos. Este sistema colecta y drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas. Una pequeña porción de la sangre abandona el cráneo a través de anastomosis entre los senos durales, las venas del cuero cabelludo, venas diploicas y venas emisarias. Además que las venas por lo general no acompañan a las arterias en su recorrido y se ubican en la superficie de los hemisferios cerebrales, a diferencia de las arterias que se encuentran en la profundidad de las fisuras. La sangre venosa abandona el encéfalo a través de dos sistemas venosos: el sistema venoso superficial o cortical y el sistema venoso profundo o central. Empecemos hablando por el sistema de drenaje venoso superficial. Este sistema está compuesto por grandes venas superficiales que se agrupan de la siguiente manera. Tenemos al grupo superior, que está constituido por venas prefrontales, venas frontales, venas parietales y venas occipitales. Las venas de este grupo se dirigen hacia arriba sobre la superficie lateral del hemisferio y drenan en el seno sagital superior. Posteriormente tenemos el grupo medio, que está conformado por la vena cerebral media superficial. Esta va a drenar la superficie lateral del hemisferio cerebral. La gran vena cerebral media superficial va incluida en el espacio donde está la arteria cerebral media. Este espacio se le va a nombrar fosa lateral del cerebro. Después discurre por debajo de la cisura lateral y drena al seno esfenoparietal y por último al seno cavernoso. La vena más prominente de este grupo es la vena anastomática superior de Troland, ubicada en el surco central. Esta interconecta los grupos de vena superior y venas. Se va a interconectar con el grupo inferior por medio de la vena anastomótica inferior, o de Leib. Finalmente, tenemos el grupo inferior, que se conforma por la vena cerebral media profunda, donde va a drenar la superficie inferior del hemisferio y se va a unir con las venas cerebrales anterior y del cuerpo estriado para formar la vena basal, drenando hacia el seno cavernoso y al transverso. Para concluir, hablaremos del sistema de drenaje venoso profundo. Este sistema se vacía principalmente hacia venas ventriculares bastante grandes. Se unen en un conjunto de venas denominadas venas terminales o tálamo estriada superior, vena septal anterior y vena caudada anterior. Estas se unen para dar origen a dos venas cerebrales internas, que discurren posteriormente en la tela coroidea del tercer ventrículo y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso con las venas vales de Rosenthal. Estas son para formar la vena cerebral magna de Galeno, la cual drena en el seno recto, que ésta a su vez se encuentra en la unión de la tienda del cerebelo con la falce cerebral. Son constituidas por varias venas que drenan en dos tributarias principales. Como primeras son las venas cerebrales internas,
que ya habíamos mencionado, la llamada vena basal de Rosenthal, la cual recibe las siguientes venas: vena anterior del cerebro, vena media profunda del cerebro, y esta a su vez drena otras venas denominadas venas insulares, venas talamoestriadas inferiores, vena del giro olfatorio, vena ventricular inferior, vena coroidea inferior y vena penducular. Y finalmente son las venas cerebrales internas, donde de igual manera se forman un conjunto de venas: vena coroidea superior, vena terminal o talamoestriada superior, y estas a su vez nuevamente drenan otras venas que son venas anteriores y posteriores, vena medial y lateral del ventrículo lateral, la vena del núcleo caudado y vena posterior y dorsal del cuerpo calloso. Estos dos grupos que ya mencionamos drenan la sangre de la región preóptica, del hipotálamo y mesencéfalo rostral hacia la vena cerebral magna, o incluso directamente en el seno recto.